Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana, tal vez algunas me ubican del año pasado, que estaba como vicedirectora. Soy la docente de educación cívica y bueno, hace un tiempito que quería empezar a armar algunos videos. Vamos a ver cuándo podemos pasar a las clases virtuales, esperemos que en breve. Pero esta semana se me complicó con el tema de las mesas virtuales y además yo tengo muchos cursos y trabajo en 4 escuelas. Y a cada escuela hay que darle un poquito y también hay que dedicarle un poco a la vida personal, que a mí me gusta un poco disfrutar de la naturaleza, así que me gusta salir a caminar o andar en bici. Bueno, hecha la presentación personal, vamos a trabajar un poquito sobre el práctico que propongo para este mes de agosto. El tema fundamental es la construcción de la ciudadanía. El concepto de ciudadanía es como un concepto muy amplio y suele pasar que las personas cuando piensan en el concepto de ciudadanía lo primero que piensan es en la acción de votar, en que ser ciudadano significa que votamos. Ciudadanos, ciudadanas. Vamos a usar ciudadanía para integrar todos los géneros. Pero ciudadanía es mucho más que la acción de votar. Igual la acción de votar está implicando mucho porque es la acción a través de la cual, es una acción legal, por eso hablamos de sufragio. Esa acción está encuadrada dentro de lo que se denomina un marco legal, que sería la Constitución. Que en la Constitución, como ustedes saben o deberían saber, se ubican los derechos, garantías y obligaciones de las personas que habitamos un determinado territorio en una organización que vamos a llamar Estado-Nación. La Constitución no está formada por leyes. La Constitución es una ley que tiene 129 artículos. La Constitución es la ley fundamental, es la base en la cual se construyen todas las otras leyes, ¿sí? Es la base de esta organización. Y cuando estudian Historia Argentina lo van a ver en 1853, que lo van a estudiar, o si ya no lo están trabajando, no creo que hayan llegado todavía, porque es historia de tercer año. Bueno, entonces la ciudadanía implica ser portadoras de derechos, garantías que vienen del Estado, que hacen posibles esos derechos, pero también obligaciones. Es decir, nosotros también tenemos responsabilidades. Muchas de ustedes todavía no han alcanzado la mayoría de edad, por eso no son ciudadanos y ciudadanas todavía plenos en el sentido de poder ejercer los derechos. Como muchos y muchas son todavía menores de edad, deben existir adultos, adultas responsables, tutores, y si no existen va a ser el Estado quien va a decir este va a ser el que va a cuidar de este menor, que debe hacer efectivo los derechos. Por ejemplo, algo que no pueden hacer los menores de edad, igual no es lo mismo tener 6 años que tener 16. Cambian las obligaciones de alguna manera, porque no se puede pedir lo mismo de acuerdo a la edad, obviamente. Pero, por ejemplo, ustedes no podrían inscribirse, los que son menores de edad, no se podrían inscribir en la escuela, no podrían firmar si quedan libres por la inasistencia, si hay un conflicto en la escuela y son menores, se llama a los familiares. Bueno, muchas de esas cosas no pueden comprar, vender. Estamos hablando dentro del marco legal. En la ilegalidad, bueno. Bueno, entonces volviendo a la construcción de la ciudadanía, también otra cosa que es importante es reconocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Porque yo tengo un DNI, bien, eso me hace ciudadana de alguna manera argentina, bien. Pero no sé cuáles son mis derechos, no tengo ni idea, entonces no sé cuándo me están violando un derecho y no lo ejerzo ese derecho. A veces el Estado tiene que ser responsable de que los derechos se hagan efectivos. El Estado a través de sus agentes públicos, como por ejemplo la policía, como por ejemplo los docentes cuando estamos en función de docentes, bueno, y la policía cuando está en función de policía, debe hacer efectivo esos derechos. Pero bueno, las personas debemos reconocer cuáles son derechos para poder ejercer una ciudadanía plena y decir, no, yo tengo derecho a tener ciertas condiciones dignas de vida y acá no se está haciendo efectivo. Por eso es tan importante el conocer. Si no conocemos, estamos sujetas
a que avasallen nuestros derechos y no defenderlos, ¿sí? Es como estar en un estado de infancia, como los niños, las niñas, los niñes, que no se pueden defender por sí mismos y necesitan de otro que los defienda. Cuando nosotros alcanzamos una madurez, debe ser también una madurez de tipo intelectual. Por eso es tan importante la educación. También es cierto que el Estado, al no crear las condiciones para que se haga efectivo algunos derechos, como por ejemplo la vivienda, que lo vimos en el otro trabajo anterior, no tenés posibilidad de acceder realmente a una vivienda digna porque no tenés el poder adquisitivo, porque no hay fuentes laborales que puedan sustentar una forma de vida y además pensar en una forma de vida, porque si yo tengo una changa y los gastos van a ser básicamente para la comida, van a ser gastos para ciertos momentos, pero no puedo pensar en pagar en cuota una casa o meterme en un plan de vivienda porque no sé por cuánto tiempo voy a tener trabajo. También hay otros trabajos que se presentan como que no son changas, pero son precarios porque están dados por contrato. Entonces, en ese sentido, cuesta mucho tener un nivel de vida, entre comillas, digno. Por ejemplo, el derecho a la educación. Existen escuelas públicas, podemos estudiar en escuelas públicas porque por eso son públicas, pero lo cierto es que tengo que recorrer una gran distancia para ir a la escuela y no pasa el colectivo, hay inseguridad en mi barrio, mi familia no tiene trabajo, entonces no tengo la ropa adecuada, no tengo calzado, no tengo lo básico que es la alimentación, digamos, como lo que me dan en la escuela y a veces comemos un poco de mate cocina en la casa. Bueno, esas condiciones afectan a que yo pueda estudiar de forma digna. No solamente tiene que existir la escuela, sino que tiene que existir condiciones que sustentan a las personas para poder después acceder a otras formas, ¿no? Entonces todo eso implica la construcción de la ciudadanía. Algo de lo que trabajamos en el práctico anterior también fue de la existencia de los derechos humanos. Los derechos humanos, a nivel internacional y encuadrados dentro de un marco legal, se establecen el 10 de diciembre de 1948 y responde de alguna manera al horror de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. No fue el único horror que se dio a nivel de mundo y de atrocidades que hacen las personas hacia otras personas, violando sus derechos mínimos, ¿sí? Como por ejemplo la vida. Bueno, a veces lo peor no es que los maten, sino las torturas que ejercen. Y bueno, eso tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, lo que se consideró como el gran genocidio del pueblo judío, donde murieron 6 millones de personas. Y esta declaración formal de los derechos humanos tiene que ver en un punto con ver las atrocidades que cometió un pueblo, bueno, no todo el pueblo, pero Alemania, que era supuestamente un país civilizado europeo. Entonces como, wow, hemos llegado a la barbarie total. Si lo hubieran hecho, no sé, los africanos hacia otro pueblo, bueno, vaya y pase, pero esto ya es atroz. Estamos tocando a los blancos, ¿sí? Porque muchísimos de los judíos que fueron masacrados eran profesionales, eran de una élite, no eran animales. Ningún ser humano es un animal, pero digo, en ese contexto eran considerados como, tocaron a estas personas, ya estamos yendo al... Bueno, igual la violación de los derechos humanos siguieron, pero es importante que exista ese marco legal, porque cuando existe un marco legal, nosotros podemos apelar a ese marco legal. Y gracias a ese marco legal es que después de la dictadura militar, la última dictadura militar que se dio entre 1976 y 1983, se inicia el juicio a las juntas militares, pero también a todos aquellos y aquellas que formaron parte de esa dictadura y que violaron sistemáticamente los derechos humanos. Algo que les mencioné es que, y es importante de reconocer, que los derechos humanos tienen un antecedente, es decir, en algún otro momento de la historia también se reconocían que las personas tenían que ser portadores de derechos, que tenían que tener una protección frente al Estado por el hecho de ser seres humanos. Se menciona los derechos del hombre y del ciudadano que se establecieron durante la Revolución Francesa, cuando se levanta
el pueblo contra la monarquía absolutista y contra su forma de ejercer el poder y a través del gobierno, donde el rey podía matar y tenía una vida de lujo mientras el pueblo se moría de hambre y ni siquiera tenían una protección frente a ese poder. Para eso están los derechos. Pero en realidad, en ese mismo contexto, hay una mujer que se llama Olympe de Gouges, que fue silenciada durante mucho tiempo, y ella establece frente a esa declaración de los hombres y los ciudadanos los derechos de las mujeres y las ciudadanas. ¿Cuál es la diferencia? Que en la declaración del hombre y del ciudadano no se reconoce a la mujer como portadora de derechos, mientras que en la declaración de la mujer y la ciudadana sí se reconoce a los hombres como portadores de derechos. Solamente se pide que a las mujeres también se las considere. Esta mujer, que es una mujer intelectual muy lúcida, dice, bueno, a ver, si las mujeres podemos parir hijos, si las mujeres podemos también formar parte de una revolución, ¿por qué no podemos tener derechos, por ejemplo, a la vida política? Obviamente, ¿qué le hicieron a Olympe de Gouges? La discapitaron, la silenciaron, pero sí podemos decir que es la primera declaración formal de derechos humanos porque integra por lo menos los dos géneros reconocidos en ese momento.